Hola chicos, bienvenidos a mi canal y si no me conoces yo soy Nerea R y en este canal te cuento todo sobre recetas y sobre alimentación a base de planta. Así que si te interesan estos temas yo te recomiendo que te suscribas al canal aquí abajito y cheques los vídeos que tengo subidos porque tengo recetas muy interesantes. En el vídeo de hoy vamos a hablar de algo que aparentemente preocupa mucho a todos porque de hecho siempre que alguien se hace vegano o vegetariano surge la misma inquietud universal y es ¿de dónde vas a sacar ahora las proteínas? Dios mío, las proteínas. Es todo un drama. Todo el mundo a nuestro alrededor nos pregunta lo mismo, preocupadísimos por nuestra salud de repente. Y la verdad no los puedo terminar de culpar porque en Occidente culturalmente hemos relegado el consumo de proteínas a alimentos de origen animal, cuando en realidad hay muchísimos alimentos de origen vegetal que son muy altos en proteína y no lo sabemos. De hecho, es muy poco probable que haya deficiencia de proteína en las personas que son veganas o vegetarianas. La verdad, el problema no está en eso, pero sin embargo es algo que inquieta mucho a todos. Además, las recetas que conocemos tienen como protagonista la carne, o la carne es uno de los ingredientes fundamentales y muchas veces queremos recrear esa receta, pero 100% a base de planta y no sabemos cómo. Y es por eso que en este vídeo te voy a hablar de mi sustituto favorito de carne de origen vegetal. Mi sustituto favorito, el number one, es las legumbres. Me gustan porque son muy económicas, son muy asequibles y al alcance de todo y de hecho no importa en el país que te encuentres, siempre va a haber una legumbre que esté súper integrada en la dieta y en la receta del país en donde vivas. Por ejemplo, en México la legumbre estrella son los frijoles, mientras que en España las legumbres estrellas son... Bueno, yo creo que ahí se la llevan entre el garbanzo y la lenteja, ¿no? Así que va a ser muy fácil para ti, sin importar dónde te encuentres, conseguir fácilmente una legumbre que además son económicas. Por otra parte, además tienen una fecha de caducidad muy alta, así que puedes comprar tu kilo o tus kilos y tenerlo durante mucho tiempo en la alacena. Y además, lo más importante y por lo que la legumbre es mi sustituto favorito número uno de la carne, es porque nutricionalmente son una maravilla. Además de ser altas en proteína, tienen otras vitaminas y minerales que nos van a resultar preciosísimos. Y por si esto no fuera poco, son altas en fibra y tienen un poder saciante que nos van a mantener con mucha energía a lo largo del día. En realidad casi no le veo ningún contra a la legumbre porque bueno, lo único sería que se tardan en cocinar porque la tienes que poner en remojo una noche anterior, pero en realidad no lo es tanto porque ya venden legumbres enlatadas y ese es tu problema, que ya vienen cocidas. Además las legumbres son muy versátiles, la puedes añadir a cualquier guiso, a un potaje, a una ensalada, o puedes hacer sustitutos cárnicos de origen vegetal tales como las hamburguesas, puedes hacer también salchichas con legumbres y puedes hacer muchísimas cosas más. Si te interesa alguna receta con una legumbre en concreto, nada más tienes que utilizar Google o YouTube, que afortunadamente vivimos en el 2021 y tenemos toda esa información al alcance de nuestras manos. Solamente tienes que poner, por ejemplo, en YouTube, receta vegana, hamburguesa, frijol, receta vegana, hamburguesa, yo que sé, garbanzo, ¿no? O con salchicha o con cualquier otra cosa y vas a encontrar recetas muy buenas. De hecho, yo en este canal tengo varias y en la cajita de la descripción y aquí arriba os voy a ir pineando todas las recetas que tengo en el canal con sustitutos cárnicos que voy a mencionar a lo largo de este vídeo. Mi segunda opción favorita es la soja texturizada. Consumir soja texturizada tiene muchísimos pros. El pro que yo colocaría, el primero de la lista, sería que son muy altas en proteína y de una proteína de mucha calidad. La soja contiene todos los aminoácidos esenciales y por eso se le llama que es una proteína completa y de hecho de los alimentos de origen vegetal es de los que tiene el mejor perfil proteico. Además son muy económicas y creo que también es fácil de conseguir en casi cualquier país. Como viene texturizada, es decir, procesada y deshidratada, su vida de anaquel es muy grande, entonces puedes tener soja sin problema en tu alacena sin pensar que en cualquier momento se te puede echar a perder. Además, a diferencia de las anteriores legumbres que he mencionado, que por cierto la soja también es una legumbre, la soja texturizada toma muy poquito tiempo de cocinar. Solo la tienes que poner en remojo en agua muy caliente durante 10 minutos, luego la exprimes para quitarle el líquido sobrante y ya la tienes lista para empezar tu receta. La soja texturizada, así como la legumbre, es muy versátil. Para empezar, tiene el tamaño, la textura y la apariencia perfecta
perfecta como si fuera carne molida o carne picada. Pero además, si la hace de cierta manera en ciertas recetas, puede conseguir hamburguesa de soja, salchicha de soja, milanesa de soja y muchísimas recetas más. El único contra que le veo es que es un alérgeno y muchas personas son alérgicas a la soya, pero por lo demás no hay ningún problema, salvo que tú tengas en específico una alergia o una intolerancia a la soja, no tienes ningún problema y te puedes sentir seguro a la hora de comer soja. Y esto lo digo porque la soja lamentablemente tiene muy mala prensa. Yo no sé por qué la gente se empeña en falsear la información, en sacar mitos que no están fundamentados en la ciencia con ciertos alimentos como la soja, pero ya te digo que salvo que tú tengas una alergia o tengas una intolerancia, no hay ningún problema. Mi tercer sustituto de carne favorito sería el tofu. El tofu es un derivado de la soja, se hace a partir de la haba de soja y por lo tanto también es alto en proteína y de proteínas completas. Me gusta mucho porque es muy versátil. Mucha gente dice que el tofu no le gusta o que no le sabe nada, pero yo siempre le contesto que es porque no saben cocinarlo, porque en realidad el tofu es como un lienzo en blanco en el que puedes dibujar el sabor que tú quieras. Es como una esponjita. Si tú les echas cierta especia o cierta salsa, vas a ver a lo que le eches y por lo tanto puedes hacer del tofu casi que cualquier cosa. Desde hamburguesa hasta cheesecake, quesos, mayonesas, puedes hacer también salsa y 1000 recetas de tofu. Además, en los últimos tiempos se ha vuelto más popular en nuestra cultura occidental y ya es muy fácil encontrarlo en cualquier supermercado y también, por supuesto, en las tiendas veganas. De hecho, hay mucha gente que cree que el tofu es un alimento de veganos y de vegetarianos, pero para nada. En realidad, el tofu ha estado muy presente en la gastronomía de países orientales, como por ejemplo el trigo lo ha estado en la gastronomía mediterránea. En realidad, es un alimento muy común para ellos y que ellos manejan a la perfección. Así que si no sabes cómo cocinar tofu, te recomiendo que empieces por algunas recetas orientales. Entre los contras que le veo al tofu es que no es tan económico como la soja, de hecho puede ser un poquito elevado de precio dependiendo en el país en el que te encuentres. Y lo segundo es también la razón que hemos mencionado antes y es que mucha gente es alérgica a la soja y por lo tanto tampoco pueden consumir tofu. Y si tengo que mencionar un tercer contra para el tofu es que hay mucha gente que no sabe cocinarlo y bueno, se le complica para ello, además de que hay que presionarlo para sacarle el liquidito y eso puede hacer que sea más tardado. Mi cuarto sustituto de carne favorito es el tempe. El tempe también procede de la soja, nada más que en este caso se hace con haba de soja fermentado y es por eso que el sabor va a ser más fuerte que el del tofu. Mientras que el tofu me gusta para utilizarlo para sustitutos de carnes que son más blanditos, suaves, como podría ser el pollo. El tempe tiene un sabor más crujiente y es más durito. También es altísimo en proteína. Otro pro que le veo al tempe es que se cocina mucho más rápido que el tofu, porque solo lo tienes que revenar y ya ponerlo en la sartén, en la olla y comenzar con la receta que estuvieras haciendo. Entre los contras tengo que mencionar que es bastante más caro incluso que el tofu y además hay personas a los que no les gusta mucho el sabor porque sí es fuertecito. Para muchas personas de hecho es un gusto adquirido, es decir, la primera vez que lo probaron no les gustó y ya a medida que le fueron dando otras oportunidades, sí se enamoraron del tempe. La verdad es que yo lo amo y si no lo consumo tan frecuentemente es porque no tengo una tiendita cerca de mi casa que lo venda y porque también es más caro. Mi quinto sustituto de carne favorito es el seitán. En realidad, si hiciéramos esta clasificación por sabores, el seitán sería mi favorito, el ganador sin lugar a dudas, porque es el sustituto que más se puede parecer en sabor, en textura y en apariencia a la carne. El seitán es un preparado hecho a base de gluten de trigo, que es la proteína del trigo, y agua. Se mezcla, se amasa y dependiendo de las especias y los sabores que utilices en tu amasado te va a quedar de una forma u otra. Además hay diferentes formas de cocinarlo, al vapor, al horno, cocido, y dependiendo de cómo lo cocines te va a quedar una apariencia de carne de un tipo o de otra. Otro pro que le veo es que es muy alto en proteína porque, como digo, es la proteína del trigo, nada más que el perfil proteico del gluten no es tan bueno como el de la soja. Vaya, que no tiene los 10 aminoácidos esenciales
comerciales. Me gusta mucho además que tú puedes comprar tu bolsita de gluten y preparar tu seitán en tu casa. Eso hace que en cualquier momento puedas tener una buena fuente de proteína en casa con un ingrediente, el gluten, que como es una harina tarda años en caducar. Y por cierto, no sé si sabéis, pero hace poco saqué en Cocoador una línea de harina y entre las que vendo está el gluten. Si os encontráis dentro de la República Mexicana y la queréis conseguir, os voy a dejar aquí en la cajita de la descripción el link donde la podéis comprar. Lo cierto es que le veo pocos contras. Uno de ellos sí sería que hay mucha gente que es alérgica al gluten, pero si tú de nuevo no padeces una alergia o una intolerancia, puedes comerlo sin problema. El gluten es otro de esos alimentos que lamentablemente han recibido muy mala prensa, pero en realidad es un ingrediente muy noble y si tú no tienes una alergia o una intolerancia, te puedes sentir seguro consumiéndolo. Quizá un contra que le podría haber es que nutricionalmente pues no es tan bueno como la legumbre o como la soja, pero bueno, tampoco se queda atrás. Mi sexto sustituto de carne favorito son las verduras. Realmente a las verduras solo le puedo ver un contra y es que en su mayoría no contienen casi nada de proteína, la verdad contienen muy poquita, pero por lo demás todos son beneficios. Es una realidad que todas las personas debemos consumir más vegetales en nuestra dieta. En teoría, según los nutriólogos, el 50% de nuestra dieta deberían ser vegetales, así que siempre va a ser una buena idea darle protagonismo a un vegetal y convertirlo en el centro de tu receta. Por ejemplo, a mí me gusta mucho hacer tacos de diferentes verduras. También muy a menudo me hago milanesa de berenjena, es decir, nada más rebano la berenjena, la desamargo, luego la empanizo y ya tengo mi berenjena, y hago muchos platillos en los que el protagonista es la verdura. Una cosa que hago muy seguido es utilizar champiñones picados para mi boloñesa, para hacer una salsa boloñesa en la que normalmente antes utilizaba carne picada de animal, ahora utilizo champiñones picados y si no, por cierto, también utilizo lentejas. Me encantan las lentejas para utilizarlas en recetas donde antes utilizaba carne molida, carne picada. Mi sexto sustituto de carne favorito serían las carnes vegetales comerciales. Afortunadamente en este 2021 cada vez hay más sustitutos de carne en los supermercados. Obviamente en las tiendas veganas también la vas a ver, pero últimamente también hay en los supermercados tradicionales, lo cual es estupendo porque no todo el mundo tiene la suerte de vivir junto a una tienda de productos veganos. La verdad es que le veo muchos pros a este tipo de sustitutos. El primero de ellos es que ya son bastante fáciles de encontrar y en cualquier supermercado siempre vas a encontrar uno. El segundo es que te puedes sacar de un apuro, ya tienes tu carne vegetal hecha y va a ser muy fácil y muy rápido hacer la receta tal y como la tenías planeada. El tercer beneficio que le veo es que están deliciosos, la gran mayoría de ellos están muy buenos y te pueden dar un momento exquisito. El cuarto punto a considerar es que muchos de ellos son muy altos en proteína porque están hechos de los ingredientes que hemos mencionado antes, así que pues ya es otra cosa que tiene resuelta. No obstante, le veo varios contras. El primero de ellos es que normalmente no son tan saludables como los que tú te vas a hacer en tu casa. Hay algunos que sí, que son buenísimos y son casi idénticos a lo que tú te podrías hacer en casa, pero muchos de ellos, la verdad, no me quiero extender mucho al respecto, pero muchos de estos sustitutos de carnes vegetales son verdadera comida basura. Y además son más caros que los que tú te puedes preparar en casa, evidentemente. Estos 7 grupos de alimentos serían como los más importantes que yo te recomiendo para sustituir la carne en tu receta, pero quiero mencionar un octavo punto que no es un ingrediente, sí, de hecho es un consejo, y mi consejo es que tus recetas no giren en torno a la carne. Como ya mencionaba al principio, es muy común para nosotros que nuestras recetas, nuestras comidas giren en torno a la carne como protagonista, pero no tenemos por qué hacerlo así. De hecho, en muchas culturas gastronómicas le dan la prioridad a otro grupo alimenticio y es lo que yo te aconsejo que hagas recetas que naturalmente no tengan carne o que le des el protagonismo a las legumbres desde el principio. Si haces esto, vas a ver que no necesitas ningún sustituto de carne porque tu comida ya la vas a planear de forma completa.
¿Qué os ha parecido esta lista vegetal de sustitutos de carne? No sé si se me haya olvidado mencionar alguno. Si es así, por favor, dilo aquí en la sección de los comentarios, porque de verdad vas a ayudar a mucha gente que está buscando información de cómo sustituir la carne y le puedes dar una nueva idea. Y también coméntame cuál es tu sustituto de carne favorito. Si te ha gustado este vídeo, pues por favor considera darle un me gusta, que me ayuda mucho, dejarme un comentario y también suscribirte al canal para que no te pierdas de las mejores recetas a base de planta. Y ya sabes que cuando no esté aquí me puedes encontrar en Instagram, Twitter y Facebook como NereaR. Te envío un beso muy nutritivo y muy proteico y un abrazo muy apretado.